nos gusta mucho saludar, darle la bienvenida a un amigo de esta casa, de Consejo de Redacción, que siempre que viene nos ayuda a esclarecer y a entender asuntos fundamentales. Él es Guillermo Mejía, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. Doctor Guillermo, qué bueno que esté acá, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial, pues, primero a ustedes y luego a los amables televidentes. Bueno, ex magistrado, usted estuvo en el Consejo Nacional Electoral. Juan, dígame. Es que esta es la casa del doctor Guillermo. Lo que pasa es que el doctor Guillermo pasó a buena vida, a ese no le gusta madrugar, pero doctor Guillermo, esa siempre es su silla, usted sabe. Muchas gracias, te agradezco mucho, pero veo que estás como allá de pronto desayunando. Está sufriendo en Valencia, España, está sacrificado. Sí, allá. se está sacrificando, seguramente hay Sí. una paella ahí a la mano. Más adelante nos va a contar. Muy bien. Ex magistrado, usted estuvo en el Consejo Nacional Electoral y ese es el organismo que será el encargado de determinar qué es lo que sucedió después de estas declaraciones del ex embajador Armando Benedetti, que habla de 15.000 millones de pesos y que no ha querido ahondar más en de dónde salieron. Él hace unas aseveraciones pues bastante complejas, donde dice: si yo hablo, nos hundimos todos. El Consejo Nacional Electoral ya citó a Laura Sarabia y a Armando Benedetti. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Qué puede salir de ahí? Bueno, hay que aclarar lo siguiente. La rendición de cuentas es obligación no tanto de los candidatos ni de los gerentes de las campañas, sino de los partidos. Así lo dice expresamente la Ley 1475 del 2011. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que los gerentes de las campañas y los contadores de las campañas le rindan cuenta al partido y el partido le rinda cuentas al Consejo Nacional Electoral. Esas cuentas inclusive hay que irlas presentando paulatinamente a medida que se desarrolle la campaña. Ya cuando termine y se consolide todo lo que se haga, lo que ha entrado y lo que se ha gastado. Y se tiene que confrontar contra los topes electorales que fijó previamente el Consejo Nacional Electoral. Para estas pasadas elecciones presidenciales fueron alrededor de 27.000 millones de pesos. O sea, no se puede pasar de ahí. Y eso tiene como una consecuencia grave, es decir, que si cualquiera, pues un alcalde, un gobernador o inclusive el presidente de la República, en esa campaña se violan los topes, la sanción es la pérdida del cargo. Fíjate bien, la pérdida del cargo, incluyendo el presidente. Obviamente no puede suceder pues como en Perú o en Ecuador, que se reúne el Congreso y lo destituye. No, eso tiene un proceso, aquí en Colombia un proceso muy largo, que tiene que comenzar por la Cámara de Representantes, por la Comisión de Acusaciones, y luego va al Senado, que hace un debate político, y luego finalmente la Corte Suprema de Justicia. O sea que eso es muy difícil que aquí se dé un juicio al presidente de la República, que entre otras cosas también es muy difícil que un candidato pues esté al tanto de las cuentas. O sea, la responsabilidad, porque en derecho penal la responsabilidad es personal. O sea, no me cobija por lo de mi primo, mi tío o mi amigo o lo que hizo el gerente de la campaña o los contadores firmaron. O sea, esos serían los directamente responsables en este caso, en caso de hallarse que hubo sobrecostos. Claro, serían primero el gerente de la campaña, luego el contador o contadores, porque generalmente pues son muchas cantidades de dinero. Y luego, pues, el partido, en este caso, Colombia Humana, o los otros que lo avalaron. Yo no conozco, pues, cómo fue el acuerdo que hicieron en la coalición para la rendición de cuentas. Pero ya ahí mismo se avisora un delito, es decir, si la suma no corresponde con lo que presentaron al Consejo Nacional Electoral, ahí hay una falsedad en documento, de entrada. Y esa sí es ya de competencia, por no ser ellos pues funcionarios públicos, es de competencia de la justicia ordinaria. Es decir, la Fiscalía es la que tiene que entrar a definir con los elementos que le entrega el Consejo Nacional Electoral.
Ex magistrado, yo le quiero hacer la siguiente pregunta, cruzándole también una noticia del día de ayer, cuando la Procuraduría General de la Nación sancionó con 12 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado a José Roberto Prieto Uribe. A muchas personas no le dice nada, pero fue el jefe de campaña de Juan Manuel Santos. Imagínense, hace cuántos años, precisamente por falsedad en el informe de ingresos y gastos de la campaña del entonces Juan Manuel Santos al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos años han pasado? Ahora la pregunta, ¿cuántos años pueden pasar en esa investigación en el Consejo Nacional Electoral para el caso que concierne hoy en día para la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro? Bueno, generalmente, pues el Consejo Nacional Electoral no tiene suficiente personal ni plataformas, digamos, de internet o de tecnológicas para hacer una revisión rápida de estas cuentas. Son miles, porque no se juntan las del Congreso, las del presidente, y ahora se van a juntar las de autoridades territoriales. Entonces, se lo digo yo, pues que me tocó estar allá. No hay personal suficiente, no hay plataformas tecnológicas suficientes, entonces eso es a paso de tortuga. Entonces es probable que eso se demore bastante. Yo pues creo que frente a una suma tan grande como la que están hablando, 15.000 millones, 15.000 millones no es fácil ocultarlos en ninguna parte. Pues o ya sea en cheques o en cuentas bancarias, y peor todavía, en efectivo, que son muchas cajas. Que ya si eso se da, pues volveríamos a lo que pasó con el caso del proceso 8000 en el gobierno de Samper hace 30 años, donde pues condenaron al gerente de la campaña, al doctor Botero, a Fernando Botero lo condenaron y pagó su pena. Y vale decir acá, ex magistrado, que el gerente de la campaña de Gustavo Petro es el actual presidente de Ecopetrol, el señor Ricardo Roa. Entonces, imagínese qué implicaciones puede llegar a tener esto. Juan, o sigue Daniel. Juan. No, Juan. Bueno, gracias. Sí, allá voy. El doctor ha sido muy claro que el Consejo Nacional Electoral no irá tras el candidato, sino que va tras la organización que estaba tras el candidato, ¿cierto, doctor? Es decir, en última instancia, quien respondería sería el presidente de la campaña o el jefe de campaña o el que firmaba los libros finalmente, que como lo dijo ahora Daniel, es el que resulta pagado. Doctor, el tema político hoy en día entonces traslada esa responsabilidad a los que estaban en la campaña jurídicamente, pero el presidente sale indemne. La única posibilidad de hacer un tema judicial con el presidente sería en la comisión de acusaciones, no con el Consejo Nacional Electoral. Aclaremos ese puntico por ahí. Sí, correcto. Repito, es el Consejo Nacional Electoral el organismo competente para investigar la rendición de cuentas que presentan los partidos. Pero expresamente lo dice la Ley 1475, toda campaña debe tener un gerente y contador. O sea que penalmente ahí es muy difícil involucrar al presidente. Esos son los que responden. Por lo que decía ahora, es que la responsabilidad penal es personal. A él no le pueden decir, es que usted no se dio cuenta. Bueno, posiblemente no se dio cuenta. O si se dio cuenta, tendrían que probarle eso y esa prueba es casi que diabólica, pues muy difícil de obtener una prueba de esas, y eso fue lo que le pasó a Samper. Samper dijo... Acuérdese la famosa frase, todo fue a mis espaldas, que aún hoy aparece en memes. Claro, y el cardenal de esa época en Bogotá dijo, pues, eso es como si a uno se le mete un elefante a la casa y no se da cuenta, ¿cierto? Esa frase ya quedó en la historia de Colombia, en la famosa frase del elefante. Y así puede pasar, pues no dirías que puede pasar hoy, pero de todas maneras yo vuelvo a insistir, pues aquí está muy individualizada la responsabilidad, porque el mismo Benedetti dijo, yo qué hice y que conseguí tanta plata y que conseguí 15.000 millones, bueno, él mismo se está autoincriminando, está diciendo que él consiguió esa plata y que por conseguir la plata y por hacer 100 reuniones no le dieron sino la Embajada de Venezuela. Entonces eso ya es dijéramos que para un juez
para un fiscal es como lo que llaman una cabeza de proceso penal. Y esto entraría dentro del proceso que ya se está siguiendo en el Consejo Nacional Electoral, porque también habían ciertas inconsistencias que se están evaluando frente a un presupuesto utilizado para el pago de seguridad. ¿O Sí. como proceso aparte o entraría junto? No, eso ya, yo supongo que a estas alturas ya se debe haber avanzado mucho en el examen de las cuentas de Presidencia de la República. Estamos a 8, casi 9 meses, ya se debe haber avanzado bastante. Si entra un nuevo elemento, como en este caso, pues obviamente eso va a dar la posibilidad de que esa investigación se amplíe. Ya inclusive una de las magistradas del Consejo Electoral dijo que se nombrara una comisión especial para esa rendición. En el detalle, ¿cómo funciona? Eso llega allá a una oficina especial, es una bodega grande, allá se reparten las presentaciones de cuentas por candidatos y luego viene ya un documento oficial que digo, esto está bien o esto está mal, ¿cierto? Y ya de acuerdo con eso entraría el Consejo Nacional a investigar, a sancionar si las cuentas no coincidieron o están mal presentadas, o ya seguir adelante e entregar el dinero de la reposición. Porque Claro. es que con cuentas oscuras no hay reposición. Esa es la otra parte grave. Posición de votos. Ex magistrado, usted ahorita hacía referencia a ese caso, pues que es el que está reciente en la memoria de los colombianos y es el proceso 8000 y mucha gente pues obviamente lo trae otra vez a cuento con esta situación. ¿En qué se le parece este caso? Bueno, de verdad son muy parecidos. Pues si Benedetti estaba ocultando eso es porque el dinero no es santo. Puede ser un dinero ilícito y ahí es donde está. ¿Y de dónde puede provenir la ilicitud? O del narcotráfico o de contratistas que quieren comprar favores futuros, o lo peor, que venga de un gobierno extranjero como ya se está insinuando. Entonces, todo eso está prohibido, todo eso es ilícito. Entonces, ya él personalmente tendrá que decir ante la Fiscalía, primero ante el Consejo y luego ante la Fiscalía, venga, ¿usted de dónde sacó esos 15.000 millones? ¿Cómo los manejó? Yo no creo que es un dinero ilícito lo manejen en cuentas bancarias. Eso tiene que ser en efectivo. Y yo a veces me pregunto cómo uno va a sacar de pronto una cantidad igual, creo que son 10 millones que exigen y le hacen llenar un mundo de papeles a uno y aparecen sumas gigantescas en pesos, que aparezcan en dólares, bueno, pero en pesos, ¿de dónde y cómo la manejan? Eso es demasiado difícil. Pero si él dice que las consiguió, tendrá que explicar cómo. Ex magistrado, le quiero consultar sobre eso que usted mencionaba de si en efecto fueron esas cuentas oscuras o una financiación ilegal, no solamente por pasar los topes, sino también del origen de esos dineros, que algunos dicen que son dineros calientes. ¿Cómo es el tema de la reposición? Ampliemos de eso. ¿Sí hay posibilidad de que le devuelvan ese dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro o eso queda frenado de inmediato? Bueno, yo creo que la reposición es demorada. Es demorada. Eso no le voy a decir pues que es a los 3 meses. No, es demorada porque el examen de las cuentas es demorado. Yo no creo que a estas alturas hayan, entregado dinero de reposición, a no ser que hayan dado anticipos. Exacto. Porque a veces nos dan anticipos de las campañas. Bueno, eso está en la ley también. Pero si han dado anticipos y se comprueba que las cuentas fueron mal presentadas o los dineros fueron ilícitos, hay obligación de devolverlos. Para eso son las pólizas. Entonces, por eso a veces los bancos son muy retrecheros, muy difíciles para prestarle plata a los candidatos a cargos de elección popular. ¿Cuál? Doctor Guillermo, yo le hago una pregunta que es como personal. Usted es un hombre muy importante, un hombre profesor, es magistrado, ha sido un gran personaje de la vida pública de la ciudad
pero ¿qué se siente, hombre, desde el punto de vista político, con un presidente que sale con estas? Es que le ha salido todo, o sea, llevamos 10 meses de gobierno, doctor Guillermo, y es una cola de escándalos, el hijo, que el uno, que le tumbaron al contralor, que le tumban al presidente del Congreso. Es una cosa histórica, tanta cosa. ¿Cómo se siente uno? ¿Qué pasa ahí en el votante de Petro que dice, pues madre, sería que me equivoqué, esa esperanza de la izquierda que por fin llegó? Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo ve usted como un gran liberal? Porque yo a usted lo reconozco y le rindo homenaje como un gran liberal que vio una posibilidad, o que mucha gente vio en Petro una posibilidad. ¿Qué se siente ahora cuando Petro llega? Dios mío, y el tema reputacional, no el tema legal, porque el tema legal es de largo fondo, pero el tema reputacional empieza a castigarlo y a cobrarle. Pues hay que decir como Terencio, que era un filósofo latino que decía, soy humano y nada humano me parece extraño. Aquí Sí. podíamos como parodiar esta frase y decir, soy político y nada político me parece extraño. Pero mire, desde comienzos del siglo XX son muy poquitos los gobiernos que se han escapado de los escándalos. El gobierno de José Manuel Marroquín tuvo un escándalo gigante porque le comprobaron que el hijo recibió plata por la separación de Panamá. Los gringos le dieron plata para que ayudara. Sí, señor. Bueno, Marroquín, después en el tiempo López Pumarejo con el asesinato de Mamatoco, porque parece que Mamatoco, que era un personaje popular en Bogotá, sorprendió a un hijo del presidente pues, en un carro de noche con una dama, pero no sé qué estarían haciendo, pero de todas maneras eso fue un escándalo en la Bogotá pacata de principios del siglo. Sí. Bueno, luego el general Rojas Pinilla, ¿Cómo le parece? la hija de Rojas Pinilla, María Eugenia Rojas, María Eugenia. fue a la Plaza de Toros y no sé qué hizo, que incitó a la gente, molestó a la gente y eso hizo que la fuerza pública reaccionara, varios muertos. Imaginen el escándalo. Bueno, después, inclusive Nillera Restrepo, un gobierno incorrupto, pues, incorruptible, además, pero en un debate en el Congreso, el senador Vive le sacó en cara que el hijo de él, Carlos Lleras de la Fuente, había traído 2 carros de contrabando al país. Bueno, eso se aclaró hasta la saciedad, pues, todo eso se aclaró, pero quedó la sensación en el gobierno y en la opinión pública de que esos carros habían entrado de contrabando. Imagine usted, en el gobierno de Belisario Betancur, no solamente tuvo la desdicha pues, de la toma del Palacio de Justicia y del Nevado del Ruiz, sino que su hermano Juvenal le encontraron una cuenta que en una investigación de la DEA, una cuenta de $10.000. Entonces se vio en calzas prietas para explicar eso y resulta que era una plata que él había conseguido para una operación de su hijo que le habían tenido que amputar una pierna. Eso también se aclaró, pero quedó en la opinión pública eso. Bueno, con López Miquelsen el problema de los hijos de él que compraron una finca y le hicieron una carretera a esa finca con platas oficiales, problema de libertad, eso también desgastó ese gobierno enormemente. Y hasta el gobierno de Barco, hágame el favor, el hermano de Barco también comprometido con problemas con la DEA. O sea, no hay gobierno, pues, inclusive Gaviria también tuvo un problema grave porque se trajo el avión presidencial lleno de músicos de Valledupar a cantar en la despedida del gobierno. Entonces tuvo que ir a pagar esa plata del vuelo y todas esas cosas. O sea, es muy difícil que en un gobierno, y sobre todo un gobierno nacional, no se presenten este tipo de cosas. Que eso es grave, gravísimo. Que es molesto, terriblemente molesto. Pero eso, por lo menos, creo yo, no desinstitucionaliza al país. Eso, el país sigue igual. Nosotros tenemos una constitución más o menos sólida, no como el problema que tienen en Ecuador y Perú, que de la noche a la mañana el Congreso tumba al presidente y es que estamos listos. No, aquí la institucionalidad sigue. Afortunadamente, con dificultades a los trancazos. Es como cuando uno va en un avión suavecito y de pronto entra en una turbulencia y vuelve y sale de ella. Bueno, exmagistrado Guillermo Mejía, pues a usted muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana, por entregarnos claridades frente a cómo se debe seguir en este proceso ante el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias y un feliz día. A ustedes por la invitación, siempre a la Gracias.